Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, gracias por estar con nosotros, doctor. Como siempre, lo aprecio mucho. Gracias por la invitación, Ricardo, un placer. Doctor, que yo recuerde, el experto eres tú, pero que yo recuerde, ha habido nombres que le hemos puesto a lo largo de la historia reciente a diferentes momentos de la economía, que si el desarrollo estabilizador, que el neoliberalismo, que el error de diciembre, no sé qué otros tantos recuerdas tú, pero lo que yo te quisiera preguntar es si en un esfuerzo por sintetizar cómo describir el momento actual, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cómo describirías el actual momento económico de México? Mira, yo creo que pasamos de lo que, para poner otro sello, es del estancamiento estabilizador que nos caracterizó los últimos 20 años, crecimiento de 2% en promedio, probablemente al momento histórico más decisivo de México en los últimos 25 años. Un momento que oscila entre un estancamiento con ligera caída económica a la oportunidad de superar ese reto o de seguir con 2 o 3 años, ya no de estancamiento, sino de retrocesos, tanto por factores internos como externos. Los internos es una economía que estructuralmente no está preparada para crecer, que no se le dieron los elementos para hacerlo, pero en donde ahorita los eventos externos que estamos enfrentando pueden provocar retrocesos que no habíamos visto al menos en los últimos 30 años. Estamos hablando, cuando hablas de elementos externos, porque después me gustaría concentrarme, si estás de acuerdo, en lo que nos pasa aquí adentro y lo que podemos hacer. Cuando hablamos de elementos externos, estamos hablando fundamentalmente de esta guerra en los precios del petróleo generada por Arabia Saudita. Estamos hablando del retraimiento de la economía china a partir del coronavirus y lo que el propio coronavirus y esa sensación de miedo está esparciendo en buena parte del mundo. Expresiones ya muy preocupantes, el aislamiento de 80 millones de italianos, la cancelación de los vuelos de Europa a los Estados Unidos. Me estoy imaginando por lo menos 200 vuelos diarios, qué sé yo, muchísimos. Pero esto, ¿a eso te refieres con factores externos? Yo los dividiría en 2 tipos, unos estructurales y otros de coyuntura. A los estructurales, ¿en qué me refiero? Antes de todo esto, lo que estábamos viendo era una guerra geopolítica, geoeconómica, tecnológica, por definir quién va a ser el hegemón, la potencia dominante en los siguientes 50 años. China, Estados Unidos o Rusia. Bueno. Centralmente China y Estados Unidos. Esos bloqueos que Donald Trump logró imponer, que hasta cierto punto tuvo éxito, para tratar de frenar lo que me parece es irrefrenable, que es el ascenso de China y de toda la plataforma asiática que se apoderó de la 1/4 parte de las manufacturas mundiales, en donde tiene proyectos de integración económica, la iniciativa de la Ruta de la Seda, que va desde China hasta Europa, pasando por la India, pasando por Rusia, pasando por África. Entonces, ese problema ya había frenado la economía. Por ejemplo, en la parte industrial, Alemania tenía 15 meses de caídas consecutivas. Japón y Corea en el último año tenían entre 9 y 10 caídas consecutivas. En el caso de Japón, de magnitud de -7, -8%, por ejemplo. Eso ya estaba y ya había empezado a provocar efectos. Y eso todavía no está resuelto. Sobre ese problema estructural, Donald Trump también había planteado, por ejemplo, la reconstrucción de las instituciones a nivel internacional. La Organización Mundial del Comercio hoy prácticamente es un fantasma que no puede resolver las disputas. Es decir, vamos a ver la creación de nuevas instituciones apegadas a esta realidad. Sobre eso llega la coyuntura. ¿Qué es la coyuntura? Bien lo mencionabas. El coronavirus, el efecto en las manufacturas, lo vamos a empezar a ver hasta marzo o abril. Lo que estamos observando en estos momentos son las caídas de las bolsas de valores. Es impresionante que en los últimos 80 años, después de la crisis de 29, el Dow Jones se ha frenado en la última semana 2 veces. Han tenido que parar para evitar mayores caídas. Ese efecto financiero llegó al petróleo, llegó al oro, llegó a los tipos de cambio.
y provocó una secuela, que es esta guerra petrolera entre Arabia y Rusia, que es lo visible, pero también donde los árabes, al tumbar el precio, le pegan al petróleo Shell, al gas Shell, que era su competidor directo y que está en la producción de Estados Unidos. Entonces, bueno, esto que es tan controvertido, petróleo extraído de las rocas, bueno. Pero que es muy barato sí. Y sobre todo se puede producir mucho, pero no es tan barato en la producción. Entonces, cuando los árabes tumban el precio, le restan margen de utilidad a todas esas empresas, fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces, esa coyuntura al final del día le va a pegar a México, que es una economía muy abierta, pero con un mercado interno muy débil. ¿Estamos listos para que este cuerpo socioeconómico que describes todavía con debilidades, no estamos creciendo, ni vamos a crecer mucho este año, eso lo sabemos bien. Hay muchos indicadores, tú lo has dicho en tus colaboraciones, de sectores económicos muy importantes que se han retraído, prácticamente están congelados en cuanto a su productividad. ¿Estamos listos para resistir otro virus más en este cuerpo enfermo? Mira, con esta economía enferma llega a México a este momento histórico y me parece que va a tener la oportunidad de redefinir estrategias. El haber frenado la economía en 2019, desde mi punto de vista, no fue correcto, porque no solo debilitó el empleo al sector industrial, al sector privado, debilitó al propio gobierno. Llega con esa debilidad a su cita con la historia global, en donde este alud de salud pública, pero ya también financiero, petrolero y de tipo de cambio, lo que implica desde mi punto de vista es se va a tener que rehacer la agenda del gobierno de México, porque desde mi punto de vista, sin un acuerdo nacional para enfrentar ese alud y sobre todo medidas en donde no va a alcanzar el presupuesto público, si no va acompañado de la sociedad y del sector privado, va a ser muy complejo poder, uno, garantizar que esta economía no descienda más y dos, que esto llegue al empleo, porque si se para la economía y llega al empleo, tendremos una afectación social más amplia. José Luis, bien sabemos quienes te conocemos de tu compromiso, no solamente con las mediciones correctas, con los números, con los indicadores, con los datos de la economía, sino con el país en su sentido más intenso y amplio a la vez. Si tuvieras enfrente al presidente, al secretario de Hacienda, bueno, yo no veo a nadie más que esté ahora realmente asumiendo estos desafíos gigantescos. ¿Qué les dirías? ¿Qué les sugerirías? ¿Cuáles establecerías como los temas prioritarios para el país? Yo creo que lo primero es reconocer la situación. Es decir, no debemos estar subestimando ya lo que está ocurriendo. Es de nivel global. Lo mencionabas, Estados Unidos ha tomado decisiones muy fuertes, Italia lo ha hecho, Rusia en su frontera con China también lo hizo, Austria, Paraguay, El Salvador. Es decir, por todos lados se están viendo decisiones muy complicadas y difíciles de haber previsto hace un año, por ejemplo. Dos, eso... Esto dices el coronavirus, la declaratoria de que es una pandemia global, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, es decir, son medidas que no se esperarían, sobre todo en Occidente. Dos, sobre eso, un gran acuerdo nacional. Tenemos la experiencia del 2009. El gobierno no pudo frenar por sí solo lo que acabó ocurriendo en la economía, no solo por el problema de salud de aquel momento, sino por haber subestimado la crisis financiera y haber llamado un catarrito lo que acabó siendo la segunda peor crisis desde 1929. Entonces, necesitamos un acuerdo nacional que deje de lado las fricciones, los problemas que enfrenta, por ejemplo, ahorita el sector industrial está bajo asedio de problemas en la corte, de problemas de altos precios, de inseguridad, de falta de construcción. Necesitamos un acuerdo nacional que nos dé una agenda mínima sobre los 5 o 6 sectores en los que podemos trabajar. 3, reconocer que va a ser por el lado interno. Hacia donde vamos es hacia restricciones en el comercio internacional derivado de las medidas de contención del coronavirus. Necesitamos construir lo que nos hace falta. En Chiapas, por ejemplo, tenemos 21,000 kilómetros de carretera, solo 7,000 están pavimentados.
vayamos por 14,000 en el lugar más pobre del país. Y lo mismo en Oaxaca, Guerrero. Y eso lo podemos hacer con empresas y con insumos nacionales. Y ahí empezamos a reactivar la economía. Es decir, empecemos por lo básico. Generemos una agenda de qué otras cosas podemos hacer en el país que ahorita vienen de fuera y que están enfrentando dificultades. Pongo un ejemplo. El 85% de los insumos para hacer medicinas viene de China y la India. Y eso es un sector estratégico de seguridad nacional. Tenemos que parar el embate sobre la industria alimentaria. Entonces, yo creo que esa agenda mínima nos permite ir por sectores, regiones estratégicas y sobre eso empezar a avanzar. Doctor, como siempre, de verdad, muy aleccionador escucharte y muy grato también volver a conversar contigo y saludarte y expresarte nuestra admiración, nuestro reconocimiento y, a propósito, anunciar tu libro. A ver, aquí lo tengo. México frente a su crisis. El reto de la Cuarta Transformación ya está a la venta, o cuándo sale, o dinos, porque créanme que es un libro fundamental para estos tiempos. Bueno, tenemos la presentación el 26 de marzo, en donde un gran periodista me va a acompañar a presentarlo. Te lo agradezco mucho. Estará listo en línea en la editorial, Noriega Editores Limusa, y físicamente a partir del 26 lo pondremos a disposición tanto en Limusa como en www.idic.mx. Bien, doctor, felicidades y gracias por tu aportación, de nuevo siempre valiosa para México. México frente a su crisis, el reto de la Cuarta Transformación. Gracias, doctor, muchas gracias también a ustedes por su atención, por su compañía. Lo que más aprecio es su confianza en este espacio. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Hasta entonces, hasta siempre.